Creática. La creatividad es como el grano de trigo que solo produce riqueza cuando se le cultiva. S. de la Torre. Creática es aquel conjunto de métodos, técnicas, estrategias o ejercicios que desarrollan las aptitudes y estimulan las actitudes creativas de las personas a través, sin duda sí, cuando se refuerzan las funciones latentes y se consigan una mejor utilización de los recursos individuales. Hemos preferido, no obstante, el término creática por pertenecer a la misma familia léxica que creatividad y sugerir un campo bastante amplio que el del descubrimiento. Si la creatividad forma parte de la persona en su totalidad, al evolucionar esta, ha de correr parejo el desenvolvimiento de la creatividad que va ligada a las características psicológicas de las etapas evolutivas. Desde otro punto de vista, a pesar de que toda persona tiene capacidad de crear y el deseo de hacerlo es universal, no en todas las personas se manifiesta del mismo grado el hecho de crear algo. La actividad creativa representa muchas actitudes aprendidas y o desarrolladas. La creatividad puede y debe ser desarrollada, el proceso educativo y el medio social influyen en gran manera sobre ella. Ese desarrollo estará acondicionado por los límites individuales y evolutivos. El mismo desarrollo de la creatividad favorecerá la evolución psicológica de la personalidad, enriqueciéndola y llevándola a vivir las fases evolutivas de una manera que favorezca una auténtica realización. El cubo creático, métodos, técnicas y campo de aplicación. El método es una vía, una forma general de proceder en orden a conseguir un objeto planteado previamente. En didáctica, los métodos son importantes formas de enseñar, pero en creática, que es la que vamos a ver hoy, viene a ser como el técnica, añade algo más concreto y sistemático, pero en creática hace hincapié en el proceso mismo, solamente en este proceso, mientras que las estrategias ya son planes preparados con mayor detalle en orden a contrarrestar o hacer frente a las posibles reacciones de la naturaleza o de un obstáculo. Las guías fundamentales solamente las vamos a mencionar para que tengan conocimiento de ellas, que son Kaufman, que él ocupa el método intuitivo, método analítico y método combinatorio. Kip, que él tiene lo que es la movilidad, fluidez, originalidad, análisis, producción, construcción y cambio de forma. Hubert Howe, él tiene lo que es la asociativa, combinatoria, análogo, ensueño y multilógica. Pero en que nos vamos a enfocar es en M. Fisher, que él tiene lo que es el método analógico, antitético y métodos aleatorios. Los métodos de creatividad no son otra cosa que estímulos a la aceleración de la explicación exterior. Analogía sería la zona de los conceptos que se parecen, que tienen rasgos conscientes. Antítesis, zona en que se oponen los conceptos, unos nos llevan a otros por la oposición del mismo. Y la aleatoria, que es la zona en que los conceptos se combinan y se relacionan entre sí. Método analógico. La analogía es un método poderoso para bucear el inconsciente. La analogía se funda en los parecidos y semejanzas de rasgos parciales o totales en la vecindad o proximidad. Inciso 1. Personal, cuando hay una identificación con el problema. Inciso 2. Directa, comparando hechos o conocimientos semejantes. Inciso 3. Simbólica, empleando imágenes subjetivas e impersonales para describir el problema. Y la 4. Fantástica, que tiene donde se dan ideas. Método antitético, se apoya en la actitud crítica, revisionista. Se trata de construir con bases diferentes. Método aleatorio. Cualquier idea puede considerarse como una combinación de conceptos y relaciones. Nada se crea, todo se transforma. El juego combinatorio parece ser la característica esencial del pensamiento. Técnicas y operaciones mentales. El pensamiento divergente podemos analizarlo desde diferentes factores. El cubo creático desde el cual estamos hablando, aparte de las vías fundamentales de procedimiento mental,
Son unas técnicas paralelas a los productos creativos y un campo de aplicación que recoge los contenidos. Pueden ponerse en juego 2, 3 o más habilidades mentales. Esto quiere decir técnicas mixtas o complejas. Los productos del pensamiento según J.P. Wilford son unidades, clases, sistemas, relaciones, transformaciones, implicaciones. La complejidad del pensamiento divergente nos permitirá descubrir aptitudes mentales, que no siempre actúan independientemente si podemos estudiarlas por separado. La inventiva es una forma de proceder de nuestra mente más intuitiva, espontánea e imprevista. Aplica técnicas como el euridrama, brainstorming, ideograma, red, preguntas, etc. Luego la inventiva. Pretende producir, aportar o sugerir múltiples ideas. También su principio básico es la supresión de todo tipo de frenos mentales y ambientales. La crítica, inhibición y dirigentismo son los peores enemigos del método inventivo. Estas técnicas suponen un análisis de elementos con el fin de diferenciarlos en una primera fase y superponerlos o integrarlos en fases posteriores. El análisis es una función intelectiva que junto con la síntesis capitaliza gran parte de nuestras operaciones mentales. El análisis suele preceder siempre a la síntesis. Con la técnica analítica podemos diferenciar, agrupar o clasificar ideas, pero también implica cierto nivel de abstracción, por cuanto se ha de categorizar o buscar categorías que comprendan atributos, clases o tipos con rasgos comunes. Aplican técnicas como el CIRCET, checklist, ideograma, matrices M y todas las morfológicas. Ahora veremos los campos de aplicación. El campo de aplicación se refiere a una materia primera sobre la que ejerce su acción transformadora. Las operaciones mentales precisan de unos contenidos. Los campos a los que pueden aplicar las técnicas son figurativo, simbólico, semántico, comportamental y mixto. Permite clasificar rasgos de un conjunto de figuras y objetos de una cualidad determinada. El campo simbólico nos transmite la información a través de signos indicadores careciendo de significación en sí y por ellos mismos. Recoge las ciencias exactas como las matemáticas, física, etc. Este campo necesita un nivel elevado y una de las técnicas podría ser la biónica. Técnica Delphi, matrices de moles, etc. Campo semántico. Es el soporte de comunicación, de ideación y en el que se plasman la mayor parte de los problemas que se nos plantean a nivel escolar, empresarial, de mercado, etc. Fluster dice que las palabras son útiles y esenciales para formular y transmitir los pensamientos y también para almacenarlos en la memoria. Este campo implica las técnicas como la cinética, brainstorming y en general las morfológicas. Campo comportamental. Este incluye la dimensión conductual. Recoge entre otras manifestaciones dramática y dinámica. Para revisar el método analógico es importante tener en cuenta que utilizamos en este método los dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo, porque este procesa la información secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal. Analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos y verbaliza. Piensa en palabras, en números, es decir, contiene las capacidades para las matemáticas, para leer y escribir. Mientras que el hemisferio derecho pertenece en un plano conceptual global, sintetizando la información que llega. Entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. Es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa, fantástica, espacial y perceptiva. Método analógico. La analogía es el proceso fundamental del conocimiento. Analogía viene del griego anar, que reiteración o comparación, y luego razón. Significa comparación o relación entre varias razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón, señalando características generales y particulares, generando razonamientos basados en la existencia de semejanzas entre estos, aplicando a uno de ellos una relación o una propiedad que está claramente establecida en el otro.
La aplicación del pensamiento analógico es la de buscar solucionar problemas, por tanto, consiste en definir el problema, generar ideas a partir de ahí. Esta segunda fase es la de alejamiento del problema con la imaginación. Es la fase imaginativa en la que producimos analogías, circunstancias comparables. Más tarde seleccionamos las ideas. Esta es la tercera fase. Tenemos ya una larga lista de analogías y es el momento de seleccionar las que consideremos más adecuadas y cruzarlas con el problema. La biónica nació en Rusia a mediados del siglo XX, como una ciencia crisol de otras ciencias naturalistas e ingeniero-técnicas. La biónica pretende ser una disciplina puente entre la biología y la tecnología industrial. Su objetivo es el estudio de estructuras y procesos en los fenómenos biológicos, con el fin de aprovechar estos conocimientos en el desarrollo, percepcionamiento y humanización del entorno tecnológico del ser humano. Es una técnica que utiliza analogías para llegar a la solución del problema. Es por tal motivo que se le conoce también como analogía directa. Parte de la observación y el conocimiento de la estructura, posibilidades y mecanismos de la naturaleza y de los seres vivos para luego transferir lo aprendido al problema dado y así obtener soluciones. Es una técnica de construcción de sistema basada en el estudio de estructura y funciones y mecanismos de plantas y animales. ¿Cuál es el proceso biónico de descubrimiento? Tiene estos pasos en teoría: estudio y descripción del modelo biológico, traducción de la descripción biológica a modelos matemáticos o lógicos en la mayor posible medida. ¿Cómo aplicar la escuela? La biónica no es una técnica que esté a nuestro alcance en cuanto tal, pero su proceso nos puede sugerir prácticas que contribuyan de alguna manera a crear hábitos de observación, análisis y transformación. CIRCET. El CIRCET consiste en que todas las analogías evocadas por un concepto, una idea o un instrumento se ordenen de forma circular, de tal modo que se encuentren próximas entre sí. El CIRCET se distingue por tres etapas. La primera es la búsqueda de analogías. Para ello debemos resolver dos cuestiones: ¿qué es lo que se parece al concepto? Y ¿qué fenómeno me hace pensar en él? Para obtener analogías se debe profundizar en el inconsciente del grupo. Se debe deliberarlo para llegar al proceso creativo. 2. Selección y clasificación. Se eliminan las asociaciones de ideas y se realiza una clasificación en grandes temas que permitan ordenar el concepto. 3. En la explotación se debe de tomar y reexaminar todas las analogías para tener un todo relacionado en cuanto a la clasificación. Por ejemplo, el término anochecer evoca las siguientes analogías: amanecer es igual a oscurecer, brillar es igual a enlutar, lucir es igual a enfurecer, morir es igual a vivir, olvidar es igual a recordar, dormir es igual a despertar. El CIRCET, o concepto circular, es una estrategia de carácter creativo que permite desarrollar fundamentos que avalan esta técnica. La técnica de CIRCET, o concepto circular, se basa en el soporte del método sinéctico de Gordon. Este soporte dice que es la unión de elementos distintos e irrelevantes. La sinéctica es una teoría o método que permite aumentar las probabilidades de éxito en las situaciones de planteo y solución de problemas. Gordon afirma: las soluciones definitivas a los problemas son racionales. El proceso de encontrarlos no lo es. Nacen así los principios que constituyen el verdadero sentido de la sinéctica. Esto quiere decir que muchas veces las relaciones que vamos a encontrar en las analogías pueden tener lógica o no, pero si se analiza de una manera determinada, podemos notar que todo lleva relación. Es por eso que menciona: volver conocido lo extraño y volver extraño lo conocido. Para esto es necesario tres aspectos. Primero es juego de palabras, significados o definiciones. El segundo es un juego de alternar una ley fundamental o un concepto científico. Y el tercero es el juego de la metáfora.
Analogías. Como ya lo he mencionado, una analogía es una relación fundamentada en una semejanza o en un parecido. Es un poder mental imaginativo, que tanto niños y adultos lo poseen. La analogía tiene de admirable que está al alcance de todos. Fustier. Hay 4 tipos de analogías: la personal, la diréctica, la simbólica y la fantástica. La analogía personal. En este método cada persona se identifica personalmente con un problema o con un elemento que es parte de un problema, y se parte por la pregunta: si yo fuera. Analogía directa. Se busca establecer todo tipo de comparaciones entre hechos, conocimientos, tecnología, objetos u organismos que tengan alguna semejanza. Analogía simbólica. El mecanismo consiste en seleccionar una palabra clave relacionada con el problema y preguntarse cuál será su esencia, para luego intentar experimentar o sentir los significados descubiertos. Analogía fantástica. En este mecanismo se entra de lleno en la fantasía. Partiendo de un problema específico, se conduce a la expresión abierta de pensar y algunos ajenos a todo sentido común. Algunos ejemplos de analogías son: lavar es ensuciar, como participaciones A; verde es a hierba, como amarillo es A. El concepto circular tiene su mayor aval en el proceso mismo del pensamiento humano. En este sentido, el pensamiento lineal va en dirección a lo conocido, trata de identificar las respuestas previstas y conocidas por quien plantea el problema, y no aparece ninguna verdad que no estuviera precontenida en las premisas. Esto es decir, que no se va más allá de lo establecido. No hay esa búsqueda de cada persona por encontrar un significado diferente. El concepto circular. El concepto circular es todo lo contrario. Es radial, es abierto, una connotación analógica. La percepción es global y ayuda a crear conceptos relacionados a un objeto concreto. El CIRCEP es un medio importante para la percepción global del pensamiento humano. Parte del razonamiento analógico y se desarrolla por la proximidad. Es un instrumento de investigación analógica y permite que los campos de conceptos sean entrelazados indefinidamente. Técnica analógica. Es un bombardeo de conceptos encadenados que se relacionan con un concepto central. Esto tiene que ver con lo creativo, dependiendo de la riqueza de los conceptos que se proporcionen. Esta técnica analógica se basa en 2 componentes principales: las contraposiciones diametrales, que se puede llamar antítesis, que es lo contrario. Aquí podemos poner un ejemplo cuando decimos el aprendizaje. Para conocer el concepto real del aprendizaje, debemos de saber primero qué no es el aprendizaje y posteriormente saber qué sí es el aprendizaje y así tener un concepto más claro. Y las aproximaciones radiales. Estas son términos afines o sinónimos. Esto, también relacionándolo con lo del aprendizaje, podemos decir ¿qué otras acciones se pueden relacionar con aprendizaje o se les puede dar ese nombre? Técnica del CIRCEP. Tomando como concepto general las redes sociales, podemos notar que lo de azul son las aproximaciones, es decir, qué es lo que caracteriza a estas redes sociales. Por ejemplo, actualizar datos y perfiles para la ayuda de la autoestima, compartir información y contenidos personales. También es destinado a fines de entretención y contacto. También es como un espacio de ocio y de esparcimiento. Después, en la parte morada, podemos ver las antítesis. Las antítesis van a ir en contraposición de las tesis. Por ejemplo, cuando decimos es un espacio de esparcimiento y ocio, el antítesis puede ser que puede llegar a ser adictivo y devorar mucho tiempo. O sea, es como encontrarle lo opuesto o lo malo a un término. Fases de aplicación del CIRCEP.
La primera fase es la búsqueda de analogías. En este primer paso, se ha de dar al grupo o al sujeto, en caso de que se trate de un ejercicio personal, buscar analogías, semejanzas o parecidos con el objeto propuesto. Dicha semejanza podrá buscarse a través de paralelismos en las funciones, la estructura, las formas, circunstancias que los rodean, componentes, etcétera. Las ideas que vayan surgiendo espontáneamente en el grupo se van anotando en el pizarrón o en un lugar visible. En esta fase se ha de potenciar al máximo la actividad del preconsciente o potencial que escapa al razonamiento lógico, el cual debe dar cabida a lo irracional y paradójico. Esta exploración mental permite tres vertientes: descripción emocional, siendo esta de gran interés para el psicólogo; catarsis o liberación de representaciones alienantes excesivas, es decir, liberar inconscientemente lo que reprime conscientemente; y la tercera es el material heurístico, que pone al descubierto funciones que sin analogía hubiera sido imposible identificar. Fase: elección y clasificación de las analogías. Esta fase está compuesta por 3 puntos. El primer punto es la selección de las analogías más ricas, desechando las menos importantes. Para ello podemos guiarnos por la abundancia de elementos semejantes. Por ejemplo, si comparamos las compuertas de una presa con las vacaciones, racionalmente no tienen nada que ver, pero si las analizamos, entonces sí vamos a encontrar semejanzas. Por ejemplo, una presa tiene una contención, la cual funge el papel de detener al agua, no dejarla salir, y las vacaciones tienen un periodo límite que no pueden salirse de un tiempo determinado. Segundo punto: reagrupar las analogías por categorías. Al igual que el paso anterior, el grupo muy numeroso provoca discusiones marginales que no siempre enriquecen el tema planteado, así que se sugiere que es conveniente reducir el grupo. Este paso es secundario, pero ayudará a clarificar la visión de conjunto y la interrelación de las analogías. Es una labor propiamente lógica, pero a nivel de ejercitación escolar reviste gran interés por cuanto desarrolla las capacidades intelectuales de análisis y síntesis. Por apoyarse en aptitudes personales, es más recomendable que en este paso se fomente el trabajo personalizado. Tercer punto: extracción de los conceptos fundamentales y su representación. Aquí tenemos que agrupar las analogías por significaciones equivalentes que en ellas hayamos descubierto. Tratamos de ver cuál es la cualidad abstracta que la sintetiza y comprende. De alguna manera, la extracción del concepto actúa conjuntamente con otra cosa de la agrupación, puesto que si consideramos equivalente a 2 o 3 analogías es porque hemos encontrado un rasgo común a las mismas. Tercera fase: aplicación de las analogías. Cuando ya tenemos clasificadas las analogías, las vamos a aplicar con la mayor profundidad al objeto de estudio. No hemos de llevar las semejanzas a sus extremos, ya que nuestro intento no es buscar parecido, sino despertar ideas nuevas. La cantidad de mecanismos e instrumentos que han surgido de limitación de estructuras orgánicas, desde la complejidad de un submarino hasta el electrodoméstico más insignificante, marcan una línea tan continua de inventos que casi podría hablarse de descubrimientos en serie. La técnica del CIRCEP es un bombardeo de ideas que llegan a esclarecer nuestro problema poniendo al descubierto estructuras subyacentes o funciones desapercibidas. Cada imagen es una sugerencia que puede contribuir a mejorar o descubrir nuevos objetos o concepciones. Por lo tanto, hay que considerar el método analógico como una especie de bombardeo de conceptos. Se proyecta sobre el objeto una gran cantidad de ideas que provienen de todos los rincones del horizonte y se observa si nacen nuevos conceptos de estas aproximaciones inesperadas. ¿Cómo aplicar el CIRCEP en la escuela? Si bien esta técnica surgió a nivel empresarial con miras al descubrimiento y la publicidad, para mejorar cualquier producto, no resultaría después difícil ponerla en práctica en la enseñanza primaria. La riqueza de imágenes e ideas que proporciona atraerán el interés del joven. La variedad de capacidades que en ellas se ejercitan justifican sobradamente su aprendizaje y aplicación. La analogía es el gran estimulador del pensamiento divergente. Euridrama. Identificación con el objeto. Se basa en los principios del psicodrama formulados por J. L. Moreno en 1946.
El euridrama es el descubrimiento a través de la acción dramática. La esencia de esta técnica radica en la identificación con el problema u objeto de estudio, vivenciándolo y expresándose desde él. El tipo de analogías o identificaciones puede ser muy variado, tantas como realidades posibles. Por ejemplo, personajes pasados, animales de todo tipo, objetos físicos, problemas planteados de cualquier tipo de datos, entidades, escenas o situaciones importantes, palabras, expresiones gramaticales, etc. Los criterios que han de guiar esta identificación son un ambiente positivo de participación, buena capacidad de expresión y ciertas dotes dramáticas, un mínimo de reflexión o una especie de meditación mímica. No es aconsejable que sea experto o técnico del objeto con el que se identifica. ¿Qué aporta el euridrama? Aportaciones educativas. Se desarrolla principalmente en el campo comportamental. Las ideas adquieren un resonador importante en el tono, el gesto, la mímica y las actitudes. Se fomenta, pues, la creatividad dramática. El pensamiento creativo se deja dominar más por lo irracional que por lo racional, por lo emotivo más que por lo lógico. Ayuda a clarificar conceptos equivocados sobre las personas y las cosas, mostrándonos su cara oculta. Desarrolla capacidades o actitudes sociales. La espontaneidad, libertad y respeto son máximas de actuación. La fluidez en el lenguaje oral que permitirá al sujeto manifestarse sin timidez y con desparpajo, con léxico adecuado y sin inhibiciones. El grupo no es espectador pasivo. Su aportación trata de trasladar el lenguaje dramático figurativo al problema real. Por lo tanto, al grupo le corresponde descifrar los numerosos mensajes que recibe y transformarlos en respuestas a las preguntas que se plantean. Asimismo, pone en descubierto situaciones vividas, conflictos, inhibiciones de quien dramatiza. Es una especie de sublimación del mundo subconsciente. El profesor ha de estar alerta al código de signos para percatarse de la situación real de la clase. También servirá para la identificación, diagnóstico y terapia de aquellos estudiantes con problemas familiares o personales. Aportación de técnicas. El profesor puede elegir para realizar en distintos momentos. Representación directa del problema. Se pide a un grupo de niños que desarrollen escénicamente alguna situación problemática o conflictiva relacionada con el problema estudiado. El monólogo. El sujeto trata de expresar lo que siente al identificarse con el objeto o problema. Doble simple. Representación directa y del monólogo. Doble múltiple. Sirve para representar los distintos puntos de vista de una situación conflictiva. Técnicas del espejo. Uno de los actores principales es limitado a su situación conflictiva como en un espejo. Cambio de papeles. Se trata de cambiar los papeles o roles de cada uno. Proyecciones futuras. Idea referida a posible evolución futura del problema. Imaginarse situaciones irreales pero realizables. Proceso del euridrama en la aplicación escolar. Es aplicable desde la edad escolar como práctica creativa hasta los adultos en sesiones terapéuticas. El profesor debe tener en cuenta los siguientes pasos. Ambientación problemática. Comenzarse por informar y ambientar al grupo o clase. Planteamiento de la situación o problema. El profesor escribe una situación conflictiva en términos claros y concretos para que pueda ser asimilada por todos. Reparto de papeles. La participación y elección de papeles ha de ser voluntaria y libre. Sensibilización de actores y espectadores. Determinados los papeles y los actores correspondientes, conviene darles unos minutos para que fijen el marco de su acción, establezcan una coordinación mínima y marquen si es posible la dirección o finalidad a la que han de llegar. Desarrollo de la situación. No hay una duración predeterminada. Discusión y análisis. Concluida la dramatización, se analiza la situación, resumiendo el problema. Lo importante a nivel escolar no es, pues, que lleguen a una solución satisfactoria, sino que actúen, observen, descubran ideas nuevas en planteamientos viejos. Es recomendable al terminar las sesiones que formulen unos criterios sobre la conducta presentada, que traspasen el umbral de las ideas y vayan moldeando el comportamiento. Podría provenir de la reflexión sobre la conducta de los actores y espectadores, a modo de conclusiones del problema inicial. Deslizamiento semántico progresivo. Ha sido ideada y promovida por un grupo de investigación y estudios creativos construido en Francia en 1973. Su misión es de innovar y proporcionar nuevas tácticas para el desarrollo de la creatividad. Esta técnica se fundamenta en la analogía. A partir de unidades semánticas elementales se buscan otros conceptos analógicos y a estos otros alejándonos progresivamente de los términos iniciales.
Escaleras semánticas. Cada peldaño responde a palabras o conceptos por los que nuestra mente se va desvalizando hacia ideas más lejanas. Potencian factores creativos. Es útil como ejercicio relacionante y metamorfósico. Diríamos que se trata de construir escaleras semánticas. Cada peldaño responde a palabras o conceptos por los que nuestra mente se va deslizando hacia ideas más lejanas, sin perder nunca el apoyo o punto de partida. De esta forma se potencian los factores creativos, proporcionados un cuadro de múltiples combinaciones. Los pasos por los que se discurriría la técnica podrían ser: condensar el problema con una expresión simple, aprender la clase en clase. Aprender la lección y clase serían las unidades semánticas, a partir de las cuales el grupo busca analogías o sustituciones semánticas. No hemos de quedarnos en simples términos sinónimos que apenas añaden nada, ni buscar relaciones tan débiles que no se reconozca el término metaforeado. Ello daría origen a una tabla como la siguiente. Soñar despierto dirigido. Rêver, éveillé, dirigir. Rêve, que viene del francés. Presupuestos psicoanalíticos. Hay dos partes. Muchos lo consideran subconsciente y otros preconsciente. En el subconsciente dice que la creatividad es la sublimación del conflicto entre las depresiones y su tendencia a manifestarse. Y en el preconsciente, este va más enfocado a los neofreudianos y dicen que un papel importante es la innovación, porque es como el puente entre el consciente y el subconsciente. Dice Freud que el sueño es un medio de regulación de la actividad psíquica y es como una serie de escapes. Es que por medio del sueño el consciente, todo lo que reprime, ya sea por lo social o por algún rechazo, el inconsciente lo va a liberar. La atención consciente usa una mínima parte de las informaciones almacenadas, ya que muchas son obstaculizadas por la censura. Hay dos formas de cómo liberarnos de esta censura. Una es por drogas e hipnosis, pero esta trae consecuencias negativas, y otra es por medio del sueño, ya que es una actividad natural y que está al alcance de quien quiera y sepa interpretar. Técnica de origen terapéutico. Uno de sus mayores precursores es Robert de Soile, discípulo de Freud. Es un modelo fisiológico igual al de Pavlov. Se da por la revelación del inconsciente mediante arquetipos. Los sueños son los mediadores entre el consciente y el inconsciente. El psicoterapeuta será el liberador. Soñar despierto como técnica creativa. Esta técnica permite el acceso a fuentes ocultas del hombre. Traspasa el lenguaje verbal estereotipado. Se utiliza en el estudio de la motivación. Desarrollo. Esta técnica se aplica de 5 a 7 miembros, acomodados en un lugar confortable. La duración de la sesión es de 30 minutos a 2 horas. Los miembros deben alcanzar un nivel de entresueño aceptable, y el terapeuta comienza a nombrar imágenes indiferentes. Estas pueden tener relación o no lógica. Posteriormente va a ir estableciendo una relación donde los miembros tendrán como el deber de irlo imaginando. Y se integran diferentes elementos del problema para que se desarrollen en el sueño.